Bueno, buenos días. Entonces, hoy 15 de diciembre del año 2020, continuamos con las clases de presupuesto y tarifario. Voy a compartir con ustedes unas diapositivas. Las otras diapositivas están disponibles también, ¿sí? Bueno, encontré este libro. Ustedes lo pueden encontrar en internet. Yo lo que he hecho es un resumen que se llama Formulación de Presupuestos. Es de una autora ecuatoriana. Es muy accesible el lenguaje que utiliza, de esta ingeniera Nora Santiago, que es de la Escuela Politécnica del Chimborazo. Bien, entonces lo que vamos a trabajar es con esto. Me pareció interesante porque aquí resume lo que nosotros estamos un poco trabajando respecto de los principios. Recuerden que estamos trabajando sobre los principios, características del presupuesto, algunos elementos teóricos, y aquí ella hace un proceso, una fase de cómo se empieza, digamos, lo que se llama la fase del proceso del ciclo presupuestario, ¿sí? Entonces, fíjense, estamos con una pre-iniciación, que no es más que empezar, digamos, a plantearse qué tipo de presupuesto es. Recuerda que hay diferentes tipos, que lo vamos a ver más adelante, presupuestos con los que vamos a trabajar, dependiendo si estos son públicos o privados. Entonces, cada presupuesto va a tener su objetivo. Luego de esto viene el proceso ya de elaboración, ¿sí? La elaboración, la aprobación, ¿sí? ¿Quién elabora el presupuesto? Por supuesto, va a ser el departamento financiero. Y en el caso, digamos, de lo que son proyectos o emprendimientos, no le toca más que hacer al propio emprendedor. Ya nosotros vamos a ver ese tipo de presupuesto que debemos hacer. Entonces, claro, si es una empresa, dependiendo del tamaño, pública o privada, pasará por un proceso de aprobación de los jefes inmediatos. Luego viene la ejecución del presupuesto, el control y la evaluación. Eso es más o menos, aquí están los procesos de cómo se desarrolla el presupuesto, ¿no? Ahora, aquí hay algunos elementos que ya me pareció interesante en el plan del presupuesto que hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son digamos, principios importantes que ella pone que tienen que tomarse en cuenta a la hora de hacer? Que tiene que ser integrador, coordinador, tiene que ejecutar operaciones y tiene que manejar recursos. Esos son, digamos, los determinantes, como dice, de los elementos principales de un presupuesto. Es decir, tenemos que tener en cuenta que este indica, como dice aquí, que es integrador, que indica que toma en cuenta todas las áreas y actividades de la empresa, que significa que los planes de los diferentes departamentos están preparados. Es decir, ¿a qué vamos a ver? Supongamos, cuando yo quiero elaborar más adelante uno de los presupuestos, como es el flujo de caja, que vamos a aprender ahora, yo previo a eso tengo que elaborar otro tipo de presupuesto, como el presupuesto de ventas, el presupuesto de costos. Como le digo, esto realmente es una asignatura bastante amplia, pero vamos a tratar de condensarnos los aspectos más importantes, ¿no? En que ustedes aprendan a reconocer costos y elaborar y determinar precios para, digamos, un tipo de proyecto, digamos, de lo que son de trabajo, de servicios, de diseño gráfico. Esa es la idea a lo que apunta, digamos, la asignatura, ¿no? Entonces, bien, ¿cuáles son los objetivos del presupuesto? Nosotros hemos hablado de la importancia del presupuesto, pero vamos aquí a ver algunos objetivos que tiene el presupuesto, ¿no? Entonces, estos objetivos, como dice, son funcionales, son prácticos, y dice que aquí hay varios aspectos, pero me voy a referir 2 a 3 de esos. Como uno, ¿cuál es el de expresar lo que se quiere alcanzar en un futuro inmediato? Metas fijadas. Es un presupuesto que tiene que plantearse metas. Ejemplo, cuando nosotros vayamos a elaborar un determinado flujo de caja, ese flujo de caja va a estar en función de las ventas. Es decir, cuánto es que yo he proyectado vender de mis productos y servicios. Entonces, ya mismo vamos a hacer un ejercicio básico para que ustedes tengan una idea como es. Entonces, parte de esas metas, de esos objetivos. Asimismo, de lo que voy a vender, también tengo que gastar. Entonces, también tiene que estar establecido todo en el presupuesto.
Entonces, esos son parte de los objetivos. El otro objetivo es integrar y coordinar todas las áreas, como hemos dicho, los diferentes departamentos, porque están vinculadas el área de ventas con el área de producción, ¿sí? Y con el área financiera y el área de recursos humanos. En fin, si a nosotros nos toca trabajar con, como le digo, en un momento determinado nos toca hacer todas esas funciones cuando se cumple un proyecto empresarial, personal. Entonces tenemos que cumplir todas esas funciones. Por eso es necesario tener los conocimientos al menos básicos de cómo elaborar esos presupuestos, ¿no? Entonces, como dice acá, aglutinar las diferentes las actividades tiene que presupuestarse porque, como le decía, a veces se cometen esos graves errores, sobre todo se presentan en emprendimientos, que a veces cree que ya hoy día me pongo el negocio, qué sé yo, de diseño gráfico, monto la oficina y ya mañana van a llegar los clientes. Entonces yo no presupuesté para el agua, para la luz, para la energía. Llega el primer mes y no llegó ni un cliente. Tengo 0 clientes, 0 trabajos. Y como no hice la previsión de que eso va a ocurrir y no lo presupuesté, consecuencia, al cabo de 3 meses el negocio está cerrado porque no tengo recursos para sostener. ¿Cómo resuelvo eso? Presupuestando. Por eso es que los negocios tienen que presupuestarse. Esto generalmente ustedes lo van a ver en emprendimiento. Esto se hace en lo que se conoce los business plan o los planes de negocios, donde se elabora y se ejecuta de manera, digamos, previamente se hace un estudio de la situación, de la realidad en la que nosotros nos encontramos para sobre esa base elaborar un presupuesto mínimo y básico. Entonces, si no se elabora eso, yo le puedo contar muchísimas experiencias positivas y negativas que cuando no se toman estas precauciones puede ocurrir porque no se presupuesta. De hecho, ya mismo les cuento una anécdota interesante que va a servirnos, pero vamos acá primero a plantear entonces lo que nos dice esta Nora Santiago, como por ejemplo aquí está, entonces nos sintetiza estos 4 elementos que tiene el presupuesto. Uno, que nos permite, como dice, analizar la situación del micro y macro entorno. Eso es lo primerito que tenemos que hacer. Es decir, yo tengo que ver la realidad en que me encuentro. Ejemplo, ahorita yo puedo elaborar un presupuesto de decir, no, voy a vender tanto, pero yo me tengo que dar cuenta que la realidad ahorita en el tema de la pandemia es mucho más compleja y de pronto puede ser una oportunidad para algunos, como para otros puede ser una situación complicada. Pero entonces yo puedo aprovechar de esta coyuntura, que es lo que han hecho muchos negocios, o sea, no me estoy inventando nada, que es apuntar a minimizar costos porque ahora no requiere, por ejemplo, de un local, pero tiene que presupuestar y ver que la realidad que estamos ahorita tendría que apuntar a qué? A lo que es Internet, a generar y, por supuesto, presupuestar recursos para promocionarme a través de Internet. O sea, las redes sociales son importantes, pero no son suficientes. Hay que pagar, porque así como yo estoy pensando que ya pongo un anuncio en Instagram, pongo por ahí un post en Facebook y pienso que me va a llegar. No, eso es un proceso y para eso se requiere invertir. Hay que invertir y eso hay que presupuestar. Entonces, por eso, como dice, hay que planificar la situación económica, y financiera de un horizonte temporal. Por eso que cuando usted en algún momento determinado vaya a emprender un negocio, nunca esté pensando de 2 o 3 meses. Mínimo tiene que estar pensando en un plazo de 1 año o más. ¿Sí? ¿Qué más? Integrar la planificación con las cifras financieras y económicas de logro los resultados esperados. ¿Sí? Y luego coordinar las necesidades del área de la empresa. Y aquí viene una cosa importante que lo vamos a ver después en el flujo de caja. El flujo de caja, que voy a ver más o menos cuáles son mis ingresos y cuáles son mis gastos. Y tener lo que se llama el efectivo, por eso se llama flujo de caja. Porque si uno no hace esas previsiones, lo que va a ocurrir es que, como le digo, al cabo de 3 meses va a cerrar. De hecho, aquí le voy a conectar una de las tantas anécdotas que he tenido en las fases. Me recuerdo con un amigo, cuando éramos estudiantes universitarios, surgió la idea de emprender un negocio de una revista especializada en economía que se llamaba Economía y Finanzas. Y bueno, entonces la idea era vender esa por suscripciones. Hicimos el presupuesto de cuánto costaba la primera revista
e incluso para 2 revistas teníamos el presupuesto. Pensando que ya en el tercer mes ya íbamos a tener no sé cuántos suscriptores. Y entonces se auto iba a financiar. Tamaño error. El tercer mes ya no teníamos los recursos porque realmente el número de suscripciones que habíamos previsto, que eran como 200, fueron 10. Al segundo mes teníamos 20, o sea, la posibilidad de lo que nosotros habíamos proyectado versus la realidad. Y entonces ya no había recursos. ¿Qué hubo que hacer? Hubo que endeudarse. Y eso fue un ciclo muy complejo que a lo largo de 6 meses el negocio se cerró. Así de fácil. Entonces, fíjense cuando, y esto le estoy hablando a nivel, o sea, una experiencia real. Y así le puedo contar muchísimas experiencias reales porque en la que yo me he desempeñado, ¿sí? Con algunos proyectos, algunos emprendimientos, que entonces uno ve la necesidad de presupuestar. Entonces, esos son los objetivos del presupuesto y por eso ya hemos dicho la importancia que tiene el presupuesto. Nos quedamos en la clasificación general de los presupuestos. Aquí resumido nuevamente, esta es de Burbano, del autor que les había hablado, que los presupuestos se dan en función, digamos, por su elasticidad, por el periodo que abarcan, de corto a mediano, largo, de operación. Entonces, depende muchísimo cuál es el área en que nosotros estemos. Pero, en general, usted quiero que vea la cantidad de presupuestos que se tienen que elaborar. Por eso les he dicho que es muy, muy importante que, en general, cualquier profesional en cualquier área, incluidos los diseñadores gráficos, tienen que manejar estos elementos, o por lo menos lo básico. Miren, la cantidad de presupuestos que hay que elaborar: presupuesto de ventas, presupuesto de ingresos, presupuesto de inventario, de producción, de compras, de venta, de gastos de administración, financieros, de producción, presupuesto financiero, estado de producción y venta, estado de pérdidas y ganancias, balance general del presupuesto. Es decir, una cantidad. Por eso es que se requiere, por supuesto, de profesionales del área de la contabilidad. Esto no significa que el profesional, en este caso el diseñador gráfico, se deslinde de esa responsabilidad porque tiene que conocer al menos, digo, los elementos básicos, los conceptos y qué es lo que hay que hacer, porque hay información que su contador le va a requerir porque usted es el diseñador, usted es el que conoce del producto, del servicio que ofrece. Él no sabe cuánto usted va a pedir por eso, cuánto va a cobrar. Él le puede ayudar a hacer el presupuesto, puede ayudarle a hacer el balance, pero la información, los datos, ¿quién le va a proporcionar? Usted. Él no sabe porque él no es diseñador, salvo que sea un contador diseñador, que es muy, 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 muy raro ver eso, ¿no? Entonces, por tanto, usted tiene que irse familiarizando con estos términos y ver la importancia que tiene. Ahora bien, estos presupuestos que nosotros hemos visto acá, ¿sí ve? Tienen una gran cantidad de presupuestos ya de manera específica, como los que estamos viendo acá. Entonces, dentro de estos presupuestos, nosotros vamos a trabajar realmente, podría decir, en los 3 primeros. El presupuesto de ventas, ¿sí? El presupuesto de producción de mano de obra, que tiene que ver, y de producción, que tiene que ver sobre todo con la parte, digamos, operativa del trabajo con el que nosotros vamos a hacer. Y, por supuesto, el presupuesto también de operación y el flujo de caja, que es muy importante. Entonces, como le digo, aquí la asignatura no está programada, y me imagino en emprendimiento ustedes van a ver al menos la elaboración de lo que se llama balances, o por lo menos un balance básico, o al menos de un registro de ingresos y gastos. Pero aquí nosotros nos vamos a concentrar en lo que se nos ha pedido y que está planteado, la elaboración de presupuestos, y vamos a trabajar específicamente en el presupuesto de ventas y en el presupuesto de flujo de caja. Es decir, para que ya veamos en la práctica toda la parte esta que hemos hablado, de variables, de fijos, de a corto, de largo plazo, dependiendo de la entidad. Entonces, cómo se aplica ya la elaboración de presupuesto. Ahora, antes de pasar a esto, hay algunos principios
que hay que tomar en cuenta, ¿no? Algunos que aquí está resumido, aquí está de Urbano, fíjense los principios presupuestales que vale la pena tomar en cuenta, ¿no? Que yo ya les había hablado. Uno, que es la previsión. ¿Qué es la previsión? El estudio anticipado y logro de metas. Eso es la previsión, lo que yo les decía. Prever de que una situación podría ocurrir de que no vayamos a vender nada. Comprende la predictividad y la determinación y objetivos. Eso es la previsión. Ese es un principio que nosotros no podemos olvidarnos. Ese, como le dije, es básico, es fundamental. Luego la planeación, que es el proceso necesario para el logro de los objetivos o presupuestos, que es la precisión, la participación, la unidad, el costeo, la flexibilidad, la contabilidad. Esto es lo que nosotros hacemos, ¿ya? Hay que planificar esto. La organización, que es el significado, destaca la importancia de las actividades humanas para conseguir metas. El orden y la comunicación. La dirección, que muestra cómo conducir al individuo para lograr objetivos. El comprende la autoridad y la coordinación. Y el control, que detecta las variaciones entre los datos, metas y las metas propuestas, que comprende el reconocimiento, aceptación, normas, conciencia de costos, qué sé yo, hacer ajustes a los presupuestos, a los costos. Para eso nos sirve. Es decir, es un proceso realmente integral. Ahora bien, fíjense que estos principios nosotros tenemos que tomarlos en consideración para la elaboración de uno de esos presupuestos. Ahora bien, entonces ahora nos vamos a concentrar y vamos a aplicar estos principios de previsión, planeación, organización, dirección y control a través de un proyecto práctico. Para esto vamos a trabajar entonces en lo que es el flujo de caja, ¿no? Vamos a ver el flujo de caja, qué es, cuál es el propósito del flujo de caja y cuál es la estructura de un flujo de caja. Para esto vamos a pasar acá otra diapositiva que está en Excel acá. Mejor me confirman si lo están viendo. Vamos a ver aquí. No, presupuesto de efectivo. ¿Están viendo eso? No, parece que No, profe. no, déjeme salir de acá un momentito. Ok, dale. Bien, entonces vamos a trabajar con dos. Esto yo les puse, ustedes lo tienen también, porque luego van a hacer un ejercicio práctico para que veamos y dos ejemplos de presupuestos y a su vez cómo poder trabajar. ¿Sí? De hecho, ustedes pueden encontrar en varios ejemplos ahí de plantillas, o sea, por suerte hay plantillas que ya están en internet, pueden encontrar varias plantillas donde ya están lo que se llama amarradas las fórmulas, que le permite, digamos, agilizar el proceso. Lo importante es el reconocimiento de cada uno de estos elementos. Vamos a ver acá. Primero lo que es el flujo de caja. A ver si está aquí, ya apareció este. Formato de presupuesto. Acá. Este es el 1. Déjenme compartir el otro, que es este, flujo de caja. Déjenme ver acá primero. Primero vamos a ver el 1, luego vemos el flujo de caja. Muy bien. Entonces, este es un flujo de caja, ¿sí? Como decimos, el propósito de este flujo de caja permite ver el flujo de entradas y salidas, o sea, en este caso, de ingresos y gastos, pero, por ejemplo, este es un presupuesto que se hace a nivel mensual, perdón, anual, pero tenemos que hacerlo de manera mensual, ¿sí? Este es un ejemplo que podemos nosotros observar aquí, no sé si me están viendo, y esto incluso lo pueden ustedes descargar, ¿sí? Ya se lo subí, lo tomé de un autor, creo que lo puse acá, que se llama Moisés Ortiz. Fíjense aquí, Excel
total.com, ahí está flujo de caja, ahí pueden descargar, si algunos no pueden. Y entonces vamos a ver entonces cuál es la importancia que tiene este flujo de caja y cómo está integrado. Entonces, ¿para qué sirve este flujo de caja? Bueno, este flujo de caja nos sirve para conocer el efectivo, los ingresos que tenemos a nivel mensual y hacer una proyección para ver lo que se llama la liquidez de un negocio. Es decir, ahí podemos nosotros ver si el negocio tiene o no posibilidades de sostenerse y de cubrir sus gastos, y por supuesto si va generando o no también alguna utilidad. Es decir, ese es, digamos, la función del flujo de caja. El flujo de caja nos va a permitir nosotros observar y hacer las previsiones cuando no tengamos recursos. Entonces, estos flujos de caja se proyectan, por eso se llaman flujo de caja proyectado. No, pero es un presupuesto. Es un presupuesto que me permite a mí conocer entonces la realidad de mi negocio. De hecho, cuando usted tenga algún emprendimiento y quiera hacer un crédito, le van a pedir cuál es su flujo de caja. Es decir, cómo es que usted tiene la proyección de lo que le va a ingresar por sus productos y servicios que está elaborando y qué es lo que va a gastar, para determinar si en ese flujo de caja usted tiene un flujo de caja, un ingreso, un excedente, porque cómo se resta los ingresos menos los gastos que usted tiene, y se supone que si es positivo, tiene un excedente, que significa que usted tiene capacidad de pago a nivel mensual. Si usted ese flujo de caja no lo tiene, o lo tiene negativo, entonces lo que va a ocurrir, no le van a dar el crédito. Entonces el flujo de caja juega un papel muy importante en cualquier tipo, digamos, de emprendimiento o en cualquier negocio. Entonces, bien, claro, esto lo va a hacer un contador, pero vamos a ver qué es lo que contiene el flujo de caja. El flujo de caja tiene acá, como usted observa, un ratito, acá parece que está buscando una opción para poder acá, no puedo señalar aquí, no sé, bueno, vamos a continuar. Entonces, como usted ve, voy a ir señalando aquí, voy a señalando algunos colores, lo voy a poner en amarillo acá, ¿sí? Entonces, tenemos algunos rubros. Como usted aquí, el flujo está en los ingresos, ¿no?, de efectivo. Aquí tenemos una primera parte, que es el flujo de entrada de los ingresos en efectivo planificados. ¿De dónde salen? De las ventas en efectivo, ¿sí? ¿De dónde más? De los cobros de venta o a crédito o de los cobros por venta de activos fijos. ¿Sí? Hay tres fuentes de ingresos que yo puedo tener. Bueno, en algún momento es posible que yo no voy a tener cobros de venta a crédito, sí, pero tal vez cobros, dice, de venta de activos fijos. Es decir, si yo tuviera ventas de terrenos, de algo que tuviera, de maquinaria, ¿no? Entonces eso se llaman activos fijos. Pero básicamente lo que vamos a ver cuando recién se comienza el negocio, vamos a hablar acá de la venta en efectivo. Es decir, la venta de efectivo que yo puedo hacer. ¿De dónde va a salir esto de acá? Esto va a salir de mis ingresos, ¿sí?, de mis ingresos por ventas. Y luego, por eso es importante que aquí también va a estar esto conectado con mi presupuesto de ventas. Ya mismo vamos a ver qué es el presupuesto de ventas. Primero vamos a ver entonces el flujo de caja acá, para que vea la importancia que tiene que tener la elaboración de presupuesto. Entonces esto se va a hacer mensual. Entonces vamos a suponer, si yo estoy haciendo un flujo de caja proyectado, yo podría suponer que voy a tener ventas, por ejemplo, en enero. Si yo comienzo el negocio en enero del año 2000, voy a hacer un presupuesto anual. Fíjese que este es de corto plazo. Un presupuesto de flujo de caja, voy a poner aquí 2020 de enero, siempre tiene que tener fecha, voy a poner acá enero 2021 a diciembre del 2021. Entonces este va a ser un presupuesto que va a tener. Vamos a suponer que va a ser este mi presupuesto. Entonces yo tengo que elaborar este flujo de caja, ¿sí? Fíjense, flujo de caja en base, digamos, al presupuesto también de ventas. Entonces yo tengo que tener aquí cuánto es que voy a vender en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, de acuerdo a lo que he proyectado.
Entonces, ¿estos valores de dónde van a salir? Estos valores van a salir ¿de dónde? De el presupuesto de venta. ¿De dónde? Los presupuestos de venta cada mes. Por eso es que primero tendríamos que elaborar nosotros nuestro presupuesto de ventas. Bien, entonces aquí ya sabemos que son cobros de ventas por activos fijos. Vamos a suponer que comenzamos nuestro negocio y yo no tengo nada, por tanto va a ser cero. Pero las ventas, yo voy a tener aquí las ventas en efectivo y las ventas a crédito. ¿Qué significa esto? Supongamos que yo puedo tener unas ventas que yo voy a vender, vamos a suponer que ya mismo vamos a ver el presupuesto, que yo voy a vender mensualmente, vamos a poner así algo bajito, que voy a vender más o menos unos $4,000 al mes. 4,000 al mes. Vamos a suponer que voy a vender 4,000 en el primer mes. Bueno, el primer mes, enero, difícil. Yo proyecto que no va a vender nada. ¿Ya? O puedo vender apenas unos, en el segundo mes yo voy a vender $1,000. En el tercer mes voy a vender, enero, febrero, en marzo, voy a vender, supongamos ya, un incremento del 100%, de 2,000. Son supuestos, porque estoy elaborando un flujo de caja proyectado. Pues simplemente estoy haciendo proyecciones, pero esto va a venir acá. Entonces, yo supongo, por ejemplo, aquí que las ventas a crédito, si esto es ventas en efectivo, pero que las ventas a crédito van a ser el 50%, el 100% de lo que son ventas a crédito. Entonces, yo esas ventas a crédito, supongamos que yo vendí $1,000 y lo daba 3 meses, ¿sí? Entonces significa, vamos a poner $1,500 y lo vendía 3 meses, significa que esos ingresos voy a recibir $500 por cada mes, porque lo vendía 3 meses. Por eso es que se llama flujo de caja proyectado. Porque esas ventas que yo proyecté, yo las tengo que prorratear por cada mes que me va a ingresar. Y se supone que voy a recibir $500 porque lo he hecho, digamos, simplemente a 3 meses. Esas son políticas de ventas que hay que ver cuánto se vende. Entonces, vamos a suponer eso. El tercer mes, yo ya vendo esto. El cuarto mes, bueno, vamos a suponer que ya tengo una constante. Fíjense que siempre se trabaja bajo supuestos. Siempre van a haber supuestos. Pero bueno, esto tiene que ver con el flujo de entradas, ¿sí? Todos los ingresos planificados que por ventas de efectivo y por cobros a crédito. ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, yo voy a hacer diseños y por diseños eso voy a ingresar y eso me tiene que pagar en efectivo. Efectivo es dinero constante, ¿sí? De una transferencia que puede ser que se puede efectivar por una transferencia, por un cheque, máximo en 24 horas que tiene que hacerse efectivo, ¿sí? Eso es como dice pago de contado, ¿no? Y cobros a crédito que van a ser, qué sé yo, a 3 meses, a 30 días, a 60 días. Por eso que esta elaboración es un poco compleja. Pero bien, esa es la primera parte que contempla el flujo de caja, los ingresos. Luego van a venir los ingresos, que se llama flujo de salida. Estos flujos de salida que comprenden, estos flujos de salida comprenden los desembolsos en efectivo planificados. Aquí está. Porque recuerde que a veces no todo es ingreso. Si yo ingreso, pero también, por ejemplo, para desarrollar un producto, qué sé yo, que me hayan solicitado, supongamos que me pidió el cliente la elaboración de unos flyers, y esos flyers yo tengo que pagar a mis proveedores, y para poder eso tuve que comprar papel, tuve que comprar tinta, dependiendo si la voy a hacer en mi impresora, voy a mandar a hacer afuera, etcétera. Bueno, yo tengo que tener un valor determinado de compras por mercancías, ¿sí? Entonces, eso son cosas que uno va a ir definiendo cuáles son. Y fíjense, esto va a ser por cada mes, por cada mes. Pago de nómina tiene que ver con el personal que trabaja. Es decir, supongamos que trabajamos, es más, si yo solo soy el único que trabajo, bueno, vamos a suponer que aquí hay un solo empleado, pero no significa que porque no tengo un empleado no tengo que presupuestar. Bien, fíjense que en este caso, si supiera solamente yo y tengo un ingreso por lo menos mínimo del salario básico más todos los beneficios de ley que casi viene a dar como $700 aproximadamente. ¿Ya? Pago de seguro social, porque hay que pagar el seguro social. ¿Sí?
Eso es más o menos como $80 al mes, solo de una persona, y a veces no se toman en cuenta. Pagos de proveedores, cuánto lo que voy a pagar por cada mes. Pago de impuestos, fíjense, todo eso tengo que presupuestar. Pago de proveedores, y esto por cada mes. Fíjense, estoy poniendo por eso ustedes lo van a desarrollar un flujo de caja, no de un año, pero por lo menos de 6 meses, para un poco tener una idea. Pago de impuestos, ¿cuántos le tengo que pagar en impuestos? Impuestos fiscales, impuestos que pueden ser, digamos, de IVA, impuestos, digamos, a la renta, etcétera. Vamos a suponer que yo tengo que pagar el 10% de las ventas en efectivo, el 12%, porque a veces esas ventas son en efectivo, si por lo menos unos $120 acá, el 12%. Pago de servicios públicos, agua, luz, etcétera, teléfono, todo lo que tengo que tener. ¿Sí? Pago de alquiler, si tuviera que pagar. Vamos a poner que tenemos una oficina sencilla todavía, que solamente pago $150. Pago de mantenimiento, ¿no? Por lo menos voy a poner que tengo unos $30 que fíjense que voy a pagar. Y pago de publicidad, supongamos que lo he dicho, como soy diseñador gráfico, ¿qué voy a hacer? Por lo menos voy a tener publicidad por internet, aunque sea voy a pagar unas dos avisos por Facebook, siquiera unos $30, $60, por lo menos para publicidad. ¿Se da cuenta? Fíjense, aquí qué es lo que yo tengo mi flujo. Fíjense que yo hice en el primer mes que yo tuve $1,000 total de ingresos, pero mis gastos en el primer mes son, ¿sí? Total de ingresos 1,700. Aquí yo ya tengo un déficit. Para esto me sirve el flujo de caja. $700 tengo negativo, es decir, suponiendo que en el primer mes yo voy a vender 1,000, que yo lo dudo mucho, solo me ingresaron $1,000, yo ya tengo un primer déficit de $700. Entonces, aquí viene financiamiento, ¿sí? Entonces, yo se supone que para poder esto tengo que tener o ingreso, yo ahorro, yo arranco mi negocio, por eso es que uno no puede plantearse un negocio si es que no ha hecho un presupuesto de cuánto realmente es que necesita para sostenerse en un año por lo menos, no en 3 meses. Como les conté la historia, nosotros teníamos presupuestado para 2 revistas y la oficina, y en la tercera ya no había plata para imprimir la tercera revista, porque no se hizo las previsiones. Entonces, ahí están los errores que se cometen, ¿sí? Préstamo recibido, entonces aquí viene el presupuesto, aquí el pago por préstamo, entonces supongamos que yo recibí unos $2,000, ¿sí? Pero tengo un pago por préstamo que tengo que hacer por lo menos de $500 al mes, ¿sí? Y entonces, fíjense, el total de financiamiento, lo que necesito para financiar solo el primer mes es de $2,500, ¿sí? Y entonces aquí yo tengo un flujo de caja negativo en el primer mes. Entonces, estos flujos de caja van a irse haciendo positivos en la medida de ¿qué? De que mis ingresos mejoren. Si se da cuenta que en el segundo mes, en marzo, abril, mayo, al mejorar mis ingresos, ¿sí? Fíjense, mi déficit ya, aquí yo puedo observar que mi déficit va a ir mejorando. Entonces, cuando yo me vayan a pedir, por supuesto, que fíjense, en el primer mes negativo, en el segundo negativo, se supone que a partir del tercer mes tendría que ser positivo. Es decir, que significa que yo tengo capacidad de pago. Eso es lo que me va a ver un banco y por eso tiene la importancia este flujo de efectivo o cash flow, que lo conocen, o flujo de caja, que es un presupuesto de efectivo, ¿sí? Entonces, ¿por dónde partimos? Primero, lo veamos así resumiendo, tenemos una primera parte que tiene que ver con mi flujo de entrada, como dice acá, mi flujo de entrada, que son los ingresos planificados, y mi flujo de salida. Esos son los elementos que tiene este flujo de caja. Entonces, vamos a ver acá, como dice aquí, el saldo de efectivo excedente, que es la cantidad disponible que tiene la empresa para invertir en el caso que el efectivo final del periodo sea mayor, ¿no?, que el saldo efectivo mínimo deseado. Es decir, en este caso, si yo tengo un remanente, un flujo, un excedente
Es decir, no solo que me permite pagar mi crédito, sino que significa que eso me permite a mí poder hacer inversiones futuras. Bien. Entonces, esta es la manera como está estructurado un flujo de caja. Ahora bien, como habíamos dicho, este flujo de caja está íntimamente relacionado con el presupuesto de ventas. Entonces, vamos a ver ahora cómo es que está estructurado este presupuesto de ventas. Y vamos a tratar de elaborar un presupuesto mínimo de ventas. Acá hay otro, tome un ejemplo, ¿sí? Este es un ejemplo para que usted vea, pero a su vez lo que nosotros vamos a hacer aquí, a tratar de, fíjense que aquí hay un presupuesto de ventas que lo ha hecho en función, este es anual, es decir, para que usted vea que los presupuestos se pueden hacer mensual, se pueden hacer en menos de un año, pueden ser semestrales, trimestrales, pueden ser anuales, pero ya, por ejemplo, en un flujo de empresas grandes, si usted se da cuenta, aquí ya tiene un presupuesto ya anual, donde se proyecta todas las ventas del año. Entonces nosotros lo que vamos a tratar de hacer acá es, en base a esto, elaborar un presupuesto, ¿sí? Un presupuesto mensual. ¿Sí? Fíjense cómo está aquí, ya esos presupuestos surgen ¿de dónde? De las ventas anuales. Y esas ventas podrían estar, digamos, dependiendo de lo que voy a hacer. Entonces, fíjense aquí, era para mostrarles cómo son los presupuestos de ventas, ¿no? En este caso de una empresa distribuidora, por eso tiene central, sucursal, comisionistas, etcétera. Es decir, para que usted tenga una idea de un presupuesto. Ahora bien, sobre la base de estos ejemplos que hemos visto, entonces usted va a tener una tarea. ¿Cuál va a ser su tarea? Usted va a investigar, ¿sí? Primero, bueno, antes de nada, preguntas. Vamos a detener aquí esta. Entonces, me explico. Entonces, ese presupuesto de ventas tiene que tener, digamos, los rubros de ingresos van a estar relacionados con su actividad de negocio. Si yo pongo el presupuesto, por ejemplo, la oficina y el negocio que va a dedicarse a acción audiovisuales, entonces tendré que poner precios, presupuesto de ventas, cuántos audiovisuales puedo tener en el mes y poner un precio más o menos estandarizado. Y sobre eso yo elaboro mi presupuesto de ventas. ¿Sí? Así de manera sencilla lo vamos a hacer. Si es que tengo un solo ingreso. En otros podría poner, otros podrían dedicarse a una empresa que se dedica a todo lo que es diseño gráfico publicitario. Y va a tener ingresos, qué sé yo, por post para redes sociales, por artes para gigantografías, por arte. Entonces va a ir más o menos presupuestando ingresos sobre ese rubro. O si quieren, pueden hacerlo en diferentes rubros. Entonces, para que tengan más o menos un ingreso de ventas proyectado, ¿sí? Por lo menos de un mes y luego proyectarlo en los siguientes 6 meses. De esa manera, ustedes van a generar su presupuesto de venta. Esa es la tarea. Sobre la base de esos ingresos, entonces usted los va a pasar, esos ingresos los va a transportar al flujo de caja, ¿sí? Listo. El grupo, por supuesto, lo escogen ustedes, ¿sí? Como siempre, resumiendo, usted va a elaborar un presupuesto, un flujo de caja por 6 meses, lo van a hacer en grupo de 3. Recuerde que es mínimo un año, pero lo hacemos 6 meses, que es suficiente para que usted vaya experimentando y va a investigar sobre cómo elaborar los elementos que debe tener un presupuesto de ventas para diseño gráfico. Pone los rubros y eso, el otro grupo ya les expliqué cómo elaborar. Así que de esa manera usted puede, en el mismo Excel que le he puesto, puede poner los valores y automáticamente le va a salir. Lo que yo necesito es que ustedes, eso sí, justifiquen de dónde van, por qué salen esos ingresos y por qué esos gastos. Entonces, una vez que elaboran este documento, lo pasan a Word y me lo envían en un archivo PDF, ¿sí? En un PDF todo, con el nombre de los 3. ¿Para cuándo? Para el próximo día lunes. ¿Estamos de acuerdo? Esta sería nuestro primer taller, nuestro primer ejercicio. Y la próxima semana, por supuesto, si ahí veremos, en base a algunos ejemplos que ustedes tengan,
alguna inquietud que tengan al respecto.